Lucas capítulo 5. Aconteció que mientras las multitudes se agolpaban sobre él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genezaret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablar, les dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió y dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Aconteció que, estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra desapareció de él y Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie. Más bien le dijo: ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando y estaban sentados allí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar, y aquí unos hombres traían sobre una camilla a un hombre que era paralítico y procuraban llevarlo adentro y ponerlo delante de Jesús. Al no encontrar cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y juntamente con la camilla lo bajaron por el tejado en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, dándose cuenta de los razonamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. De inmediato se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla en que estaba recostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios. Fueron llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Después de esto, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Entonces Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él, diciendo: ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a pecadores, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso ustedes pueden hacer que los que están de bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les decía también una parábola: nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe y el parche tomando de nuevo no armoniza con lo viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres.
el vino se derramará y los odres se perderán, pero el vino nuevo debe de ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice, lo añejo es lo mejor. Capítulo 6. Aconteció que Jesús pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos arrancaban espigas y las comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no es lícito hacer en los sábados? Respondiendo, Jesús dijo, ¿no han leído qué hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban con él? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. También les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Aconteció en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. Los escribas y los fariseos lo acechaban para ver si lo sanaría en sábado, para hallar de qué acusarle. Pero él, conociendo los razonamientos de ellos, dijo al hombre que tenía la mano paralizada, levántate, ponte en medio. Él se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos en derredor, dijo al hombre, extiende tu mano. Él lo hizo y su mano le fue restaurada. Entonces ellos se llenaron de enojo y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Jesús. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó apóstoles. A Simón, al cual también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Simón llamado Celote, a Judas, hijo de Jacobo, y a Judas Iscariote, que también llegó a ser el traidor. Descendió con ellos y se detuvo en una llanura junto a con una multitud de sus discípulos y un gran número de personas de toda Judea, de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo y para ser sanado de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarlo, porque salía poder de él y sanaba a todos. Y alzando él los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. Ay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen. Bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no se lo vuelvas a pedir. Y cómo quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que los aman, y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen lo mismo. Y si dan prestado a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores dan prestado a los pecadores para recibir otro tanto. Más bien, amen a sus enemigos y hagan bien y den prestado sin esperar ningún provecho. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Entonces les dijo una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo?
El discípulo no es superior a su maestro, pero cualquiera que es plenamente instruido será como su maestro. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano, pero dejas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que yo saque la brizna de tu ojo, sin que mires la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol es conocido por su fruto, pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón presenta lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Yo les mostraré a qué es semejante todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundo y puso los cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente golpeó con ímpetu contra aquella casa y no la pudo mover, porque había sido bien construida. Pero el que oye y no hace es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin cimientos. El torrente golpeó con ímpetu contra ella, enseguida cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Capítulo 7. Una vez concluidas todas sus palabras, el pueblo que lo escuchaba, Jesús entró en Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia, diciéndole: Él es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya no estaban muy lejos de su casa, el centurión le envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti. Más bien, di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mi mano. Y digo a este: ve, y él va. Digo al otro: ven, y él viene. Y digo a mi siervo: haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta, dijo a la gente que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo. Aconteció que poco después él fue a la ciudad que se llama Naín. Sus discípulos y una gran multitud lo acompañaban. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda. Bastante gente de la ciudad la acompañaba, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó y tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Y esto que se decía de él se difundió por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. A Juan le informaron sus discípulos acerca de todas estas cosas. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y los envió al Señor para preguntarle: ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron a Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En aquella hora Jesús sanó a muchos de enfermedades, de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo les dijo: vayan y hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son hechos limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado el que no toma ofensa en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, Jesús comenzó a hablar de Juan a las multitudes. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido de ropa delicada? He aquí, los que llevan ropas lujosas y viven en placeres están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver?
Un profeta, sí les digo, y más que profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oírle, todo el pueblo y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron el propósito de Dios para ellos, no siendo bautizados por él. ¿A qué, pues, compararé a los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en las plazas y gritan los unos a los otros diciendo: les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos canciones de duelo y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y dicen: demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le pidió que comiera con él. Y cuando entró en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Y he aquí, cuando supo que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, una mujer que era pecadora en la ciudad llevó un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies, y los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que le había invitado a comer, se dijo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él dijo: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 monedas y el otro solamente 50 monedas. Como ellos no tenían con qué pagar, perdonó a ambos. Entonces, ¿cuál de estos los amará más? Respondiendo Simón dijo: supongo que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: has juzgado correctamente. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, ésta no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Los que estaban con él a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Entonces Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Capítulo 8. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Juana, la mujer de Cusa, administrador de Herodes. Susana y muchas otras. Ellas le servían con sus bienes. Juntándose una gran multitud y los de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos. Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan.
En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegaron a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Ninguno que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido y salir en claro. Miren pues cómo oyen, porque a cualquiera que tenga le será dado, y a cualquiera que no tenga, aun lo que piense que tener, le será quitado. Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. Entonces se le avisó: tu madre y tus hermanos están fuera deseando verte. Pero él, respondiendo, les dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció en uno de aquellos días que él entró en una barca, y también sus discípulos, y les dijo: pasemos a la otra orilla del lago, y zarparon. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió. Entonces se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y ellos se anegaban y peligraban. Acercándose a él, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, perecemos. Y despertándose, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron, y se hizo bonanza. Entonces les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Atemorizados se maravillaron, diciéndose los unos a los otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Navegaron a la tierra de los ganaderos que está frente a Galilea. Al bajarse de la tierra, les salió al encuentro un hombre de la ciudad, el cual tenía demonios. Desde hacía mucho tiempo no había llevado ropa, ni vivía en una casa sino entre los sepulcros. Pero cuando vio a Jesús, exclamó, se postró delante de él y dijo a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues se había apoderado de él desde hacía mucho tiempo. Para guardarlo, lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las ataduras, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasía en la montaña, y le rogaron que les dejara entrar en aquellos, y él les dio permiso. Cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, al ver lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había pasado. Fueron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado aquel endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se apartara de ellos porque tenían mucho temor. Jesús subió a la barca y regresó. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Y él se fue proclamando por toda la ciudad cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Al regresar Jesús, toda la gente lo recibió gozosa, porque todos lo esperaban. Y aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuera a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban, y una mujer que padecía de hemorragia desde hacía 12 años, la cual, aunque había gastado todo su patrimonio en médicos, no pudo ser sanada por nadie. Se le acercó por detrás y tocó al borde del manto de Jesús. De inmediato se detuvo su hemorragia. Entonces dijo Jesús: ¿quién es el que me ha tocado? Y como todos negaban, Pedro le dijo: Maestro, las multitudes te aprietan y presionan. Jesús dijo:
alguien me ha tocado, porque yo sé que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida, fue temblando y postrándose delante de él, declaró ante el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo había sido sanada. Al instante, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Mientras él aún hablaba, vino uno de la casa del principal de la sinagoga para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Al oír esto, Jesús le respondió: no temas, solo cree y ella será salva. Cuando llegó a la casa, no dejó entrar consigo a nadie, sino solo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloren, ella no ha muerto, sino que duerma. Ellos se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él la tomó de la mano y habló a gran voz diciendo: niña, levántate. Entonces su espíritu volvió a ella y al instante se levantó, y él ordenó que le dieran de comer. Sus padres quedaron atónitos y él les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Capítulo 9. Reuniendo a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas. En cualquier casa en que entren, permanezcan allí y de allí salgan. Y donde quiera que no los reciban, al salir de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban de aldea en aldea, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. El tetrarca Herodes oyó de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de los muertos. Otros decían que Elías había aparecido y otros que alguno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes dijo a Juan: yo lo decapité. ¿Quién pues de quien escucho tales cosas? Y procuraba verle. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús todo lo que habían hecho, y él los tomó consigo y se retiró aparte a la ciudad llamada Betsaida. Pero al saberlo, las multitudes los siguieron, y él los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser sanados. El día comenzó a declinar y los 12 se acercaron a él y le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los campos de alrededor y se alojen y hallen comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo, porque eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Y así lo hicieron, haciendo que todos se sentaran. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, los bendijo. Luego los partió e iban dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Todos comieron y se saciaron, y de lo que sobró recogieron 12 canastas de pedazos. Aconteció que, mientras él estaba orando aparte, sus discípulos estaban con él y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Respondiendo ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas ha resucitado. Y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, respondiendo, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie y les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Y les digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios. Aconteció
como muchos días después de estas palabras, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí 2 hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, Pedro dijo a Jesús sin saber lo que decía: Maestro, no es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra, y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, el escogido, a él oigan. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Aconteció al día siguiente, cuando habían bajado del monte, que una gran multitud les salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. He aquí un espíritu lo toma y de repente grita y lo convulsiona con espumarajos, lo hace pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondió Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y lo soportaré? Trae a tu hijo acá. Y mientras aún se acercaba, el demonio lo derribó y lo convulsionó. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo entregó a su padre. Y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Como todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Pongan en sus oídos estas palabras, porque el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, pues les estaba encubierto para que no lo percibieran y temían preguntarle acerca de este dicho. Entonces hubo una discusión entre los discípulos cuál de ellos sería el más importante. Pero Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y cualquiera que me reciba a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, este es el más importante. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, vimos a cierto hombre echando fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohíban, porque el que no es contra ustedes, por ustedes es. Aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no lo recibieron porque vieron en su cara que iba a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Él se dio vuelta y los reprendió y fueron a otra aldea. Mientras ellos iban por el camino, cierto hombre le dijo: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dijo a otro: Sígueme. Pero él le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también le dijo otro: Te seguiré, Señor, pero primero permíteme que me despida de los que están en mi casa. Pero Jesús le dijo: Ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Capítulo 10. Después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a los cuales envió delante de sí de 2 en 2 a toda ciudad y lugar en donde él había de ir. Y les decía: A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforjas, ni calzado, ni saluden a nadie por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente digan:
Paz sea esta casa. Si hay allí un hijo de paz, la paz de ustedes reposará sobre él, pero si no, volverá a ustedes. Posen en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa, en cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les pongan delante. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus calles y digan, aún el polvo de su ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado. Les digo que en aquel día será más tolerable para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si se hubieran realizado en Tiro y en Sidón los hechos poderosos que han sido realizados en ustedes, desde hace tiempo se habrían arrepentido, sentados en saco y en ceniza. Por lo tanto, en el juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿serás exaltada hasta el cielo? Hasta el Hades serás hundida. El que los escucha, me escucha a mí. El que los rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. Los 70 volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada les dañará. Sin embargo, no se regocijen de esto, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. He aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él le respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, cierto hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes lo despojaron de su ropa, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad descendía cierto sacerdote por aquel camino y al verle pasó de largo. De igual manera, un levita también llegó al lugar y al ir y verle pasó de largo. Pero cierto samaritano que iba de viaje llegó cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al mesonero diciendo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada. Capítulo 11. Aconteció que, estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque ha llegado a mí un amigo de viaje y no tengo nada que poner delante de él. Le responderá aquel desde adentro: no me molestes, ya está cerrada la puerta y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme para dártelos. Les digo que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, ciertamente por la insistencia de aquel se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo: pidan y se les daré, buscan y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de entre ustedes, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que, cuando salió el demonio, el mudo habló. La muchedumbre se asombrara, pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para probarle, pedían de él una señal del cielo, pero como conocía los razonamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y cae casa sobre casa. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Pues ustedes dicen que por Belcebú yo echo fuera a los demonios. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan fuera los hijos de ustedes? Por tanto, ellos serán sus jueces. Pero si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando regresa la halla barrida y adornada. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él, y después de entrar habitan allí, y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, aconteció que una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Y él le dijo: más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose las multitudes, él comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide señal y no le será dada ninguna señal, sino la señal de Jonás. Porque como Jonás fue señal para los habitantes de Nínive, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón está en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. Al encender una lámpara, nadie la pone en oculto ni debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que todos los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira, pues, no sea que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no tiene ninguna parte oscura. Estará todo lleno de luz, como cuando una lámpara alumbra con su resplandor.
Cuando Jesús acabó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y habiendo entrado Jesús en su casa, se sentó a la mesa, y el fariseo se asombró que no se lavó antes de comer. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian el exterior de la copa o del plato, pero el interior de ustedes está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero den con misericordia de las cosas que están dentro, y he aquí todas las cosas les serán limpias. Ay de ustedes, fariseos, porque diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, pero pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Es necesario hacer estas cosas sin pasar por alto aquellas. Ay de ustedes, fariseos, porque aman los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de ustedes, porque son como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben. Respondió uno de los maestros de la ley y le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: Ay de ustedes también, maestros de la ley, porque les imponen a los hombres cargas que no pueden llevar, pero ustedes mismos no las tocan ni aun con uno de sus dedos. Ay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas, pero sus padres los mataron. Con esto son testigos y consienten en los hechos de sus padres, porque a la verdad ellos los mataron, pero ustedes edifican sus sepulcros. Por esto, la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que de esta generación sea demandada la sangre de los profetas que ha sido derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, quien pereció entre el altar y el santuario. Sí les digo que la sangre de ellos será demandada de esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron, y a los que entraban se los han impedido. Cuando salió de allí, los escribas, los fariseos, comenzaron a presionarlo mucho y a provocarlo a que hablara de muchas cosas, acechándolo para cazar algo de su boca. Capítulo 12. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas serán oídas en la luz, y las que han hablado al oído en las habitaciones será pregonado en las azoteas. Y les digo a ustedes, mis amigos, no teman a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer, pero yo les enseñaré a quién deben temer. Teman a aquel que, después de haber dado muerte, tiene poder de echar en el infierno. Sí les digo, a este teman. ¿No se venden 5 pajaritos por 2 moneditas? Pues si uno de ellos está olvidado, pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pero aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Les digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que diga palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando los lleven a las sinagogas y a los magistrados y autoridades, no estén preocupados de cómo o qué responderán o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquella hora lo que deben de decir. Les dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Y él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o repartidor sobre ustedes? Y les dijo: Miren, guárdense de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y me diré a mí mismo: muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y alégrate. Pero Dios le dijo: necio,
Esta noche vienen a pedir tu vida. Y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Dijo a sus discípulos: por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer, ni por su cuerpo, qué han de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen almacenes, ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes podrá, con afanarse, añadir un día a su vida? Pues si no pueden lo que es menos, ¿por qué están afanados por lo demás? Consideren los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, y les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Ustedes, pues, no busquen qué han de comer o qué han de beber, ni estén ansiosos, porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero su Padre sabe que necesitan estas cosas. Más bien, busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. No teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. Vendan sus bienes y den ofrendas de misericordia. Háganse bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Estén ceñidos sus lomos y encendidas sus lámparas, y sean ustedes semejantes a los siervos que esperan a su Señor cuando ha de volver de las bodas, para que le abran al instante en que llegue y llame. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor les encuentre velando cuando llegue. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y viniendo les servirá. Aunque venga a medianoche y aunque venga a la madrugada, si los hay así, bienaventurados aquellos siervos. Sepan que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, no habría permitido que forzara la entrada a su casa. Ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o también para todos? Y dijo el Señor: ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor pondrá sobre los de su casa para que les dé sus raciones a su debido tiempo? Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciéndolo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los siervos y a las siervas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y pondrá su parte con los incrédulos. Porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes, porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. He venido a echar fuego en la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Tengo un bautismo con que ser bautizado, y como me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a dar paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando ven la nube que sale del poniente, luego dicen: va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen: hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no saben interpretar este tiempo. ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Pues cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura con diligencia arreglarte con él en el camino, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al policía y el policía te meta a la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo.
centavo. Que tengan un excelente día. Bendiciones.